En este segundo vídeo sobre ácidos nucleicos vamos a empezar explicando la estructura secundaria del ADN. La estructura secundaria la definieron Watson y Crick. Estos dos científicos descubrieron el modelo de doble hélice o propusieron este modelo. Se trata de dos cadenas de polinucleótidos enrolladas sobre un eje imaginario. Las bases nitrogenadas se van a quedar hacia el interior, como veis aquí, y lo que viene siendo el esqueleto estaría formado por pentosa y fosfato y queda hacia el exterior. Pues bien, vamos a indicar las principales características de este modelo. Mirad, aquí tenéis el modelo, cómo sería, y aquí lo tenéis simplificado, ¿vale? Fijaos cómo tenemos aquí la pentosa, eso es el fosfato, y estas son las bases nitrogenadas. Vamos a ir analizando paso a paso las diferentes características que tenéis que saber. La primera, dextrohelicoidal, significa que las dos cadenas se enrollan de manera helicoidal hacia la derecha, dextrógira. Primera característica. Segunda característica, coaxial. Ambas cadenas están enrolladas sobre un eje imaginario. Tercera, enrollamiento plectonémico, esta palabra tan rara que tenéis que aprender. Esto significa que para separar las cadenas, primero hay que desorganizar la hélice. Primero hay que, pues lo que estamos diciendo, desorganizar la estructura. Y una vez que estuviera, como, digamos, de esta manera, lineal, ya se podían separar las cadenas, no antes. Antiparalelas. Una va en sentido 3', 5', como veis aquí, y la otra en sentido opuesto, 5', 3'. Son antiparalelas. Fijaos cómo la pentosa en este caso va como hacia arriba y en este va hacia abajo. Pues aquí así están las cadenas antiparalelas. Muy importante lo que vamos a ver ahora. Complementarias. Las bases nitrogenadas de una cadena se unen a la de la otra, se complementan y siempre de la misma manera. La A con la T, agente de tráfico, y la G con la C, guardia civil. Una base púrica se va a unir siempre a una pirimidínica. Acordaos que las púricas son la A y la G. Siempre se van a unir a una pirimidínica, como veis aquí. Así, la adenina y la timina se van a unir mediante 2 puentes de hidrógeno nada más. Y la guanina y la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Característica muy importante, porque en algún problema saldrá que una hélice se desnaturaliza, se rompen los enlaces a mayor temperatura que la otra. ¿Por qué? Pues porque va a tener mayor contenido de citosina y guanina, va a tener más enlaces. Estas son las características. Mirad, aquí os muestro la estructura. Estructura que tenéis que saber dibujar, la que tenéis aquí. Mirad cómo he ilustrado los puentes de hidrógeno. 2 en este caso, 3, 2, 3. Siempre que haya una T en este lado va a haber una en el otro. Igual que aquí, ¿vale? Siempre son complementarias, se complementan. La complementariedad de base la descubrió Chargaff, que tenemos aquí este hombre, que descubrió que la sumatoria de A es igual que la sumatoria de T. ¿Qué quiere decir eso? Que hay las mismas bases de adenina que timina. Y igualmente de G y de C, hay la misma base de guanina que de citosina. Eso lo vemos claramente aquí. Fijaos. 2 de timina, 2 de adenina, claro, porque son complementarias. 2 de citosina, 2 de guanina. Entonces, si nosotros sumamos la A con la G, que son las bases púricas, va a ser lo mismo que la A, que la T con la C. Da lo mismo, es la misma suma. De hecho, lo vamos a comprobar ahora. Mirad, fijaos. A sumamos la A con la G, mirad. 1, 2, 3 y 4. Ahora sumamos la C con la T. 1, 2, 3 y 4. O sea, que las bases púricas que hay en la cadena van a ser las mismas que las bases pirimidínicas, la misma cantidad. Hay las mismas bases púricas que pirimidínicas. Otra manera de verlo, la relación entre las bases púricas y pirimidínicas es igual a 1. Si tú divides las bases púricas entre las pirimidínicas es igual a 1. Esto es porque la cadena, porque tenemos dos cadenas. Si hubiese una cadena no habría manera de saber la cantidad de bases.
Aquí tenemos la serie Big Bang Theory donde aparece la estructura de la doble hélice. La tenéis aquí en esta imagen. Mirad este ejemplo. Tenemos dos muestras, uno se desnaturaliza a 80 y otro a 90 grados. ¿Por qué? Pues como hemos dicho, pues porque uno va a tener más citosina y guanina, de manera que va a tener más puentes de hidrógeno. Aquí tenemos la estructura desarrollada. ¿Cómo sería la estructura si la viéramos realmente? Fijaos cómo hay dos puentes de hidrógeno y aquí hay tres. Y los puentes de hidrógeno quedan al centro. De manera que ya sabemos todos los enlaces que tienen. Fijaos, acordaos. N-glucosídico, fosfodiéster y puentes de hidrógeno. Esos son los tres enlaces que aparecen en el ADN. Tenemos 5', 3', y este al revés. Realmente sería así. Vale, esto está simplificado. Bueno, ¿qué clases de ADN hay? Pues mira, atendiendo al número de cadenas vamos a tener monocatenario, una sola cadena de nucleótidos, solamente se da en virus, en algunos virus, y la gran mayoría bicatenarios, formados por dos cadenas. Va a ser lineal el ADN o circular. El ADN es lineal en eucariotas y en algunos virus. Y es circular en bacterias, mitocondrias, cloroplastos y también en algunos virus. Los virus tienen todas las características. Mirad, aquí os va a aparecer, mirad, un virus monocatenario lineal. Ese de ahí sería el de otro virus, bicatenario lineal. Ese es el de otro virus, monocatenario circular, y este sería el de otro virus, bicatenario circular. Todas las posibilidades en los virus. En cuanto a las mitocondrias, bicatenario circular. Cloroplasto igual. Y luego, este sería el bicatenario lineal. Este es el que se da en el núcleo de eucariotas. Que esto está descondensado. Esto está en esta forma, como veis aquí. Esto se llama collar de perlas, lo vamos a ver después. Esto sería la cromatina. Esto está en el núcleo en interfase, antes de la división celular. Esta cromatina, cuando se va a producir la mitosis, se convierte en cromosomas, se condensan en cromosomas. Vamos a estudiar la estructura terciaria del ADN, el empaquetamiento del ADN en eucariotas. ¿Vale? Como hemos dicho, el ADN se asocia a unas proteínas, a las llamadas histonas, para almacenarse en un espacio reducido. Tiene que almacenarse una gran cantidad de ADN en el núcleo. Pues mira, vamos a ver paso a paso lo que ocurre. Primero tenemos la doble hélice. Esta se va a enrollar alrededor de octámeros de histonas, unas proteínas que se llaman histonas. Y esto forma los nucleosomas. Cada uno de los nucleosomas sería esto. La estructura conocida como collar de perlas. Dos vueltas casi del ADN a este octámero de histonas. Todo esto en sí constituye la cromatina. Después los nucleosomas se pliegan en hélice, formando un solenoide. Imaginaos que nos liamos un cable de luces de Navidad al dedo, pues se va formando un solenoide. Fijaos, después lo vamos a ver. Posteriormente, ese solenoide sufre diversos plegamientos en forma de bucles. Y después esos bucles se pliegan hasta alcanzar el superempaquetamiento del cromosoma en la metafase, que es cuando el cromosoma está más condensado. Hay que saber este proceso. Mirad, aquí tenemos la estructura de la cromatina. Fijaos, sería el 2. Vemos cómo está cada nucleosoma, al que le da el nucleosoma con dos vueltas de ADN. ¿Vale? Esto sería en sí el octámero de histonas, 8 proteínas histónicas. Esto ocurre en el núcleo del ADN descondensado de células eucariotas. Aquí tenemos la cromatina a microscopio electrónico. Ahora, aquí tenemos el solenoide, cómo se va enrollando alrededor de un eje. Y el último nivel serían los cromosomas. Aquí tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Mirad, aquí lo tenemos todo de nuevo
en una representación interactiva. La doble hélice se asocia a histonas formando la cromatina, cuyos elementos fundamentales son los nucleosomas, que tiene un núcleo al que le da 2 vueltas el ADN. Esos se enrollan formando el nucleoide. Estos se enrollan formando bucles y finalmente tenemos el superenrollamiento, que aquí le falta una R, es un error. Disculpadme, no le falta ninguna R porque después de la N solo va una R. Tendremos el superenrollamiento del cromosoma metafásico. Bueno, aquí tenéis diferentes ejercicios que vosotros mismos podéis ver, donde aparece lo que hemos indicado, uno y otro. Y aquí tenemos las funciones del ADN. Almacenamiento de la información en forma de genes, transmisión de la información a célula hija durante la división celular gracias a que se replica el ADN, codifica la información para construir todas las proteínas presentes en el ser vivo. 3 funciones del ADN. En cuanto a los ARNs, el ácido ribonucleico, lo tenemos aquí. Lo vamos a analizar en el siguiente vídeo.